pero es muy fácil equivocarse. Muy fácil. Podemos usar un Excel y ahí una cosa facilita, pero multiplicación, división. Pero más allá de eso, lo que me interesa más es tener claro los conceptos que hay detrás del simplex. ¿Ya? La dinámica del método simplex es que yo tengo una solución básica inicial. Tal como partimos, ¿te acuerdas? ¿O se acuerdan? Teníamos acá una solución inicial y esta solución factible y aquí se armaba una especie de poliedro o tener una figura. Visto de otra manera, uno podría generar una figura en n dimensiones y estos vértices son soluciones básicas, factibles, son soluciones factibles. Entonces, el método de simplex es básicamente eso. En n dimensiones yo formo un poliedro, tal que los vértices forman parte de conjunto de soluciones y a partir de allí. Es como un método gráfico pero ampliado a n dimensiones. ¿Sí? Entonces, como vimos, hay variables de holgura, ¿se acuerdan? Eso lo vimos ya, asumo que todos estudiaron clase 3. Y si un problema tiene solución óptima, entonces tiene una solución básica factible óptima, es decir, una solución inicial óptima. Y eso es súper importante porque cuando nosotros tenemos ¿sí pase? Y planteamos el modelo, lo planteamos aquí, se ve Narnia para algunos. Yo les dije que vieran matrices, porque obviamente cuando tenemos un problema de n variables, entonces es más fácil representarlo a través de matrices que hacer toda una expresión, ¿cierto? Entonces, en definitiva, daba una matriz de base, que es B vendría siendo los recursos. Acuérdense que en B teníamos los recursos. Cuando teníamos un problema de maximización, maximizar Z con x1 o 3x1 más 3x2 más 5x3 x1 más x2 más x3 menor a 100. No se le vaya a dar vuelta el café. Gracias. 5x1 más 8x2 más 7x3 igual a 50. ¿Perdón? Resultado de la expresión. Sí. Entonces, usted está en ingeniería. Porque la sala de arte y la sala de lenguaje son otro lado. Entonces, me distraje, ¿viste? Yo tengo déficit atencional, entonces ¿qué estaba diciendo? Me distraje. Producto. Ok, ya me acordé. Entonces, es importante tener en consideración que estos son los recursos, en general B. Estos son los coeficientes, que son los que amplifican, los que transforman las variables en recursos, o uso de recursos. ¿Sí? Por ejemplo, en esta expresión, si esto fuera tiempo, estas son cantidades de un bien, ¿ya? X1 más X2 más X3, ¿qué vendría siendo? Cantidad total. Pero aquí hay un coeficiente 1. Si esto es tiempo, significa que hay una hora, se demora una hora para producir X1, entonces 1 por X1 me da el total del tiempo. ¿Me explico, no? No, yo no miro así, no. Díganme no me explico. No. Asumamos que esto es tiempo, esto es
no sé, madera. Y esto puede ser plástico, como consumo. Consumo de madera, plástico y químico. Bien entrenado. Ya. Si tenemos aquí un X1, un X2 y X3 y esto es tiempo, quiere decir que yo dispongo de... Aproveche la tablet también un poquito. Que se distrae de nuevo. Ya. Dile. Tiempo. Bien. Entonces, si tengo un máximo, si puedo 100 horas disponibles y X1 son cantidad de bien a producir, X2 cantidad de bien B a producir y X3 cantidad de bien C a producir. Y yo tengo 100 horas disponibles y sé que cada bien consume 1 hora de máquina. Entonces, si yo produzco X1, ¿cuántas horas voy a consumir para el bien A? 1 por la cantidad de ese bien, que es X1. ¿Cierto? Y eso sobre las horas. Lo mismo para X2, lo mismo para X3. Aquí me da el total del tiempo que consume producir X1, X2 y X3 bien A, B, C, tiene que ser menor que 100. En el caso de la madera, si yo dispongo de 50 toneladas de madera y sé que cada bien, en este caso que me estoy diciendo, para producir 1 unidad del bien A, que está representado como el X1, yo consumo 5. 8 para X2 y 7 para X3, que cada uno representa una variable. 8, ¿qué? 5, ¿qué, profe? Toneladas. Toneladas. Y en el plástico también serán toneladas. Sé que para producir 1 unidad de X1 o 1 unidad de A, consumo 6 unidades de plástico. Por tanto, para producir X1, 6 por X1, ¿sí? Y por tanto, esta columna que está aquí es la cantidad de recursos que yo dispongo, y los coeficientes que acompañan a las variables son los coeficientes de los recursos que consume cada variable. Y arriba tengo la utilidad que genera por cada bien producido. Entonces, si ustedes se fijan allí, esta es una expresión matricial donde yo puedo transformar mi problema. Primero esto tengo que llevarlo a su forma estándar. ¿Cuál es su forma estándar? ¿Cuál es la forma estándar? Lo vimos en la clase pasada. Y cambió en el chino. Oye, yo solo les quiero decir a los que están conmigo en la clase anterior que, a diferencia de la clase anterior donde hay más ejercicio, pero es un poco más sencillo, esto requiere que ustedes estudien clase a clase. Eso lo digo en general. Porque la prueba es de conceptos. Porque la prueba no hay tiempo para hacer una tabla simplex. Vamos a aprender a usar el método, sí, pero no voy a preguntar así, salvo que sea un ejercicio de 2 variables, haga el simplex. No me interesa que sumen ni multipliquen. Me interesa que interpreten el resultado. Pero para poder interpretar el resultado, si yo les coloco, por ejemplo, indíqueme las variables no básicas del problema, ustedes tienen que saber cuáles son las variables no básicas. Y eso implica estudiar la teoría. A su compañero le pasé unos papers, ahora que está allí, levante la mano. Más alto, gracias. Entonces, que faltaban, él tiene el pendrive para que los distribuya. Acuérdense que tenemos la prueba de este jueves.
O sea, el jueves que viene el subsiguiente es la prueba. Entonces, por favor, léanse todos esos papers porque allí viene explicadito muy bien qué es lo que es el precio sombra, las variables básicas, no básicas. Yo en general en la prueba presento una tabla final donde le faltan algunos valores y ustedes tienen que calcularlos. Pero les pregunto, oye, este 5 que aparece ahí, ¿qué representa? Usted tiene que saber qué representa. No calcular de dónde sale el 5, sino qué representa. ¿Ok? Entonces es importante identificar cuáles son las variables básicas y no básicas, los costos básicos y los costos no básicos. Acuérdense que teníamos que llevar el problema a su forma estándar y yo les puse que la forma estándar es un problema de minimización, ¿cierto? Ahora, si ustedes buscan en internet, y eso lo pueden hacer, yo voy a tratar de mandar algún link por aquí, pero búsquenlo. Eso, siendo puristas, es así. Pero yo puedo aplicar el simplex directamente sin transformarlo a mínimo. ¿Ya? Aprendiéndome el concepto de por qué entra o sale una variable a la base, miren, chino mandarín, pero y lo vamos a ver en simplex, voy a darme cuenta que cuando es máximo entra la más negativa, cuando es más negativa o más positiva, cuando es mínimo entra la más negativa, cuando es máximo la más positiva. ¿Ya? Entonces es fácil allí identificar. Y quiero que lo pensemos un poco. Si ustedes se fijan en este problema, que es de máximo, ¿ya? ¿Cuál creen ustedes de ese problema la variable más importante para ustedes? La Z. ¿Cuáles son las variables primero? ¿Qué es lo que es Z? ¿Ven? Yo necesito que estudien clase a clase. A ver, Z es la función objetivo. ¿Qué son las variables? Estamos por allí. Son los X1, X1, X2, esas son las variables. Y representan lo que estamos buscando, es decir, cuánto tengo que producir, es decir, si fuera un problema de producción, cuánto tengo que producir de cada cosa. ¿Sí? De A, B, C. Entonces, el problema es de máximo, es decir, que cada uno me aporta cierta utilidad, ¿cierto? Por eso es la función. De esas tres variables, así a priori, ¿cuál de ustedes es la más importante? ¿Por dónde partirían ustedes? Que les interesa que tiene que estar. La que tenga un factor común de las tres, pues, como puede ser el X1 que está presente en las tres. Pero el X2 no está presente en las tres. No me está entendiendo la La pregunta. variable tiempo. No, a ver, la variable tiempo. ¿Cuáles son las variables? ¿El tiempo es una variable? El tiempo es un recurso. Las variables son X1, X2 y X3. X3. Es decir, lo que estamos buscando. ¿Por qué X3? Porque es la mayor. Muy bien. Tiene 5 puntos para la prueba, no se lo preocupe. A mí me interesaría que primero estuviera X3, porque yo sé que por cada unidad que produzco de X3, ¿cuánto gano? 5. Y el resto gano 3. Entonces yo, a la primera que voy a forzar para que entre a mi base, cuando digo que entre a mi base, es decir, que sea considerada como soluciones, esa X3. Y lo vamos a ver después por qué es la mayor, porque me aporta 5. Y en caso que fuera minimizar, La menor. ¿Cuál sería minimizar? sería la que tiene menor. La que tiene menor. ¿Sí? Sí. Esa lógica está bien. Esa es la lógica. Y por eso decía que el transformar la forma estándar a mínimo da lo mismo, porque si fuera el máximo, cuando ya se lo aprendan, van a hacer entrar a esta, la más positiva, y en la otra entraría la más negativa. No, es la decir, más menor. baja, o la más baja. O la más baja. Pero es independiente si es X3, X2, X1. Da lo mismo. Sí, Es la que acompaña, porque yo por cada unidad que produzco de X3 gano 5. En cambio, en la otra solo gano 13. Entonces yo siempre voy a tratar de forzar que esta esté primero, porque el esfuerzo es mayor en esta que en esta. Cuando si esta fuera 2, yo gano 6, pero esta gano 10.
¿Me explico, cierto? Sí. Entonces voy a tratar que sea la máximo posible porque me gano más por ello. Ahora, y en los recursos, en la lógica, ¿cómo hago? ¿Cuál es la que debiera entrar? ¿O cuál es la...? No es la otra. ¿Cuál es la variable o cuál de estas ecuaciones yo sería la más importante? Comillas eso. La madera. No resuelvan el problema, piénsenlo matemáticamente. Piensen un poco. ¿Cuál sería la más importante? No quiero decir la más importante, pero ¿cuál sería el recurso aquí o la ecuación que yo debiera cumplir aquí? Tengo que cumplirlas todas, pero ¿en qué me fijaría? En la primera. ¿Perdón? ¿La que todas las variables? No. ¿La que más genera más utilidad? ¿Quién dijo eso? ¿Qué son estos? Restricciones. 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 Sí, restricciones. ¿Pero qué son? La condición añadida para. Recursos. ¿Los recursos generan utilidad? No. Es la ¿Ok? tercera variable entonces. ¿En qué me fijo aquí? En cuál o cómo hacer, Tiene menos variables. en realidad es para que salga, pero después no sé por qué digo por qué salga, que cumpla las tres ecuaciones. Porque yo parto con un valor. Si todos son 0, o si x1 es 0 y x2 es 0, x3 vale 100. Porque yo quiero que entre x3 vale 100. Si x3 vale 100 y el resto es 0, 7 por 100, 700. 700. No cumple. Entonces tengo un problema ahí. No puede ser 100. Sé que tiene que ser menos que 100. Porque no cumple aquí. Y aquí 6 por 100, 600. Tampoco. Fíjense, dijimos que entraba x3. ¿Cuál de estas tres debiera yo primero satisfacer? La que está Ahí, pero ¿qué es la menor? Pero te digo, no escuché. La menor, pero la menor, ¿cómo? ¿Cómo la calcularíamos? A ver. Faltando a la que cumpla la utilización de los recursos de la madera, porque las demás son valores más altos. Entonces Si ustedes se fijan, si todas esas fueran 0, queda x3 igual a 100, suponiendo que el otro es 0. 7x3 igual a 50, 6x3 igual a 100. Despejando ya x3 igual a 100, x3 igual a 50 dividido en 7, ¿cuánto es eso? 7 por 7, 49, 7 por 1, 7, 14. Y x3 igual a 100 partido por 6, y eso es igual a 6, 6.6. perdón, 16.6. 16,6. ¿Cuál debería ser ahí la que sale? Como la... La papá. ¿Por qué? Porque ahí no existe. Porque estamos maximizando. No, No, se satisface de la otra cosa. porque es la que me aseguro que satisface las tres ecuaciones. Entonces la lógica del simplex es esto que acabo de decir. Lo primero del simple es decir, a ver, si es maximización, por ahora vamos a pasar riguroso, que tienen que pasar a su forma estándar, bla, bla, pero después que agarran la dinámica me da igual si lo hacen directo. Pero por ahora hay que transformarlo a mínimo, da igual. Pero para efectos de la lógica, lo primero, como es máximo aquí, esta va a ser la más importante al principio. Queremos forzarla de que sea parte de mis soluciones, es decir, que produzca algo de x3. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, no? ¿Por qué? Porque sé que por cada unidad producida de x3 yo gano 5. En cambio, por el resto gano 3. 3 o 2. 3. 3 y 3. Ok. Pero tengo un problema. Tengo un tope para producir x3. Porque si produzco el máximo posible, que podría ser 100, no me satisface el resto. Entonces el máximo posible de x3, ¿cuál sería? 7.14. ¿Sí?
En esa lógica, hay unos pequeños bemoles, pero sí. ¿Me siguen por qué o no? Ok, una vez que yo forcé o dije entra X3, es decir, X3 como máximo, este no es el óptimo, ¿ah? Después vamos a ver cuándo es el óptimo. Como primera solución entra con el valor 7,14, lo fijo ahí. ¿Quién entraría después? El que sigue, sí. Pero ¿cuál es el que sigue? A ver, no se me pierda. Tenemos que decidir ahora qué variable entrarían ustedes. ¿Qué variable nos quedan? X2 y X1. X2 y X1. ¿Cuál de las dos? Cualquiera. ¿Por qué? Porque vale lo mismo. Otra cosa importante del simple. Si tengo variables, coeficientes que acompañan, de utilidad que acompañan, y son iguales, entre cualquiera de las dos, da igual. Vamos a suponer que quiero que entre X2. Como yo ya sé cuánto vale X3, porque lo forcé aquí, cuando X3 vale 7,14 y X1 vale 0, ¿cuánto vale X2? Y ahí puedo calcular cuánto sería el máximo valor que puede tomar X2 cuando X3 es 7,14 y X1 es 0. ¿Sí? Y hago el mismo ejercicio. Lleno, ocupo lo máximo de X2 y luego me voy a X1 con lo que quede. Porque puede que las dos satisfagan, aquí la mínima ecuación, satisfagan la ecuación. ¿Se entiende lo que quiero decir, cierto? No se entiende. Ok, me refiero a que estoy tratando de simplificar el simple para que lo entiendan como concepto. Primero dije que entraba X3. ¿Por qué? Porque por cada unidad producida de X3 yo gano 5 y en el resto solo gano 3. Entonces me interesa forzar esta primero. Pero esta, si los demás no existen, porque partimos por una, son 0, por tanto no produzco nada, solo produzco X3, me doy cuenta que lo máximo que pudiera producir X3 si el resto es 0 es 7,14. ¿Por qué? Porque al reemplazarlo con 7,14, aquí me queda 50. ¿Sí? Y el resto sería 0, 0. Pero después digo, ok, pero ¿qué pasa si agrego otra variable más? Muevo aquí y tomando esta 7,14 con la otra 0, en realidad ahí falta un paso, porque lo que hace el simple es decir, ok, tú partiste de esta solución, ahora, ¿qué pasa si agregas 3,1? Ya no va a ser 7,14, porque el resto es 0. ¿Me explico? Entonces va a bajar aquí. Claro. ¿Sí? Para compensar. Pero la lógica del simple es así. Ok, lo vamos a ir viendo de a poco. Entonces, pero, por eso no es tan directo, pero se entiende la lógica de quién entra primero y quién no entra. Resulta que para transformarlo esto en igualdades, yo tuve que agregar variables de holgura. ¿Qué viene a ser una variable de holgura? O de exceso. Lo que falta. Lo que me falta, ¿cierto? Por lo que sobra. Por el exceso que sobra. ¿Sí? Ok. Entonces, las variables de holgura aquí, yo agrego aquí, le agrego más S1, ¿cierto? ¿Sí o no? No, ¿Le agrego o le resto? ¿la de holgura? Sí. Se Le agrego. Si S1, imagínense el resultado final me da 30. ¿Qué significa? Y la otra 13 sería la suma de X1, X2, X3 sería 70. ¿Perdón? La suma de X1, X2, X3 sería 70. Si pone S1 igual a 30. Es la primera ecuación. Ok, pero ¿qué significa como concepto? La holgura Si yo le pregunto a usted, S1
póngale un nombre, ¿qué diría? Variable que Que es igual a 30. ¿Qué medida? ¿Qué significa esos 30? Son las faltantes que falta para llegar a para la... llegar al. Son 30 unidades que no se produjeron para satisfacer el recurso 1. ¿Sí? Claro, porque aquí, para que aquí me dé 100, y si esta vale 30, el resto que, como dice su compañero, tiene que la suma tiene que ser 70, pero ese 1 no existe, nunca ha existido. Entonces quiere decir que nunca pude ocupar el recurso total, porque esta es 30. Entonces ya vamos tomando, cuando en la prueba yo pregunte estas cosas, ustedes ya tienen que tener una respuesta. ¿Qué significa esa variable? ¿Por qué ese valor? ¿Qué significaría? Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros respecto a las variables de holgura? Que sea mínimo. Que sea lo mínimo posible. ¿Por qué? Ya se ha producido. Ya menos hora, en ese caso, menos hora sin que la máquina no esté ocupada. O sea, lo que sea que logremos aprovechar el máximo posible, porque eso implicaría aumentar La producción. una de estas variables. Y si aumenta una de estas variables que son las reales, ¿qué pasa con utilidad? Aumenta. Aumenta. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, nosotros, cuando planteamos el problema matemático ahora, lo llevamos a matrices. Entonces tenemos una matriz B que se llama de base, donde van los recursos. Y tal que D por D es la matriz total de recursos. Y por otro lado tenemos la matriz de variables con X1 hasta Xn, y aquí tenemos dos conceptos: variables básicas, es decir, las que al inicio entran a la base, y las variables no básicas, que son XD. Quiere decir que no forman parte del equipo de solución. Pudiera ser que X2 termine siendo una variable no básica, es decir, que no forma parte de la solución, porque quiere decir que no se consume o produje de X1 y X3 suficiente que me consumió todos los recursos y no pude producir X2. Y eso es lo mejor que podía hacer. Profesor, consulta. Pero en el caso de matrices, ahí uno no ocupa lo que es la matricita, la variable de holgura o de exceso. Sí, se lo ocupa. Entonces, XD podría ser una matriz de holgura o matriz de exceso. Podría ser al inicio. Al inicio. De hecho, así es. ¿Ok? ¿Ya? Bueno, y después aplicamos en esta mirada, tenemos por un lado el costo de la transpuesta, o sea, la matriz transpuesta multiplicado por X, y aquí en términos algebraicos está expresado lo que les acabo de explicar, que cuál es la que entra, cuál es la que sale, y cuáles son los vectores de costo reducido. La verdad, para efectos de lo que es la materia, no quiero que entren en esa dinámica, solo que lo que identificar. Entonces vamos a mirar un ejercicio, que es el que está aquí. Tenemos maximizar 40x más 60y con 2x más y menor que 70, x más y menor que 40, x más 3y menor que 90 y x mayor que 0. ¿Ya? Primero, ¿cuáles son las variables básicas allí? XI. ¿Ah? XI. X e Y. ¿Ok? ¿Esas son las variables básicas? Sí, porque son las que entran, que forman parte de la solución. Sí. Ya. Sí, al principio sí, pero después vamos a ir agregando variables de holgura, que van a ser las primeras que inicio en la base. Porque cuando yo parto el ejercicio, Ahí van, a ver, ¿cómo transformamos esto a un problema estándar? lo minimizamos. Minimizamos, ¿cómo queda? Menos 40x. Menos 40, vamos a poner X1, X2 y X3 holguras. ¿Ya? X4 igual a X, X5 igual a Y. Ya. Entonces sería 40x4
menos 60x5. Ok, sujeto A. 21 más 2 Sería 4 más, no, perdón, sí, más x5, menor o igual a 70. Menor o igual a 70. Ya, pero vamos a ver la función, la largura. X1 más. x2, perdón, 2x4 más x5 ya, igual a 70. 70. Ya. Ya. Y vendría, ahora sería x2 más x4 más x5 igual a 40. x3 más x4 más 3x5 igual a 90. Y la x4 y x5 igual a 0. O sea, no, todas las variables Ya. igual a 0. ¿Ok? Y queda así. A ver. Ah, ya. Ya. ¿Sí o no? Sí. Ok. Esta tabla está simplificada en algunos papers, en YouTube. Hay otra forma de escribir las tablas. Esta está súper simplificada, pero da igual. Pero podemos poner algunos nombres a algunas variables aquí para que sea un poco mejor. Solo para efectos de la enseñanza. Pero no me coincide en la primera línea, en la primera fila, x1, x2, aquí lo reemplazo con respecto a la primera ecuación, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Que no me coincide porque x5, ¿por qué me sale 2? ¿Está corrido o no? El 1, X2, X3, X4, X5. Ah, ya. Ok, pero para efectos de... ¿Esto lo tiene, cierto? Sí. Para efectos yo voy a escribir otra tabla. Se ve... variable de solución, CJ, X1, X2, X3, X4, X5, B, Z y CJ menos Z. Ok. ¿Ya? Ok. Ok, vamos. Aquí tenemos X1, X2, X3, X4, X5, B. B. Y aquí tenemos Z. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿sí? Nosotros vamos a ver cuál es la variable que entra en la base. ¿Cómo lo haríamos primero? Profe, ¿qué significa CB y CJ? Costo básico. ¿Cuáles son las primeras variables que entran a mi base? ¿Cuál es mi base inicial? ¿Por dónde partiríamos para El mayor de la variable. No, eso es quién entra. Pero ¿cuál es nuestra solución inicial?
Quería maximizar el... Ese es el objetivo. Ya. Cuando yo tengo las restricciones, aquí, y tengo variables de holgura, lo primero que tengo es que todo fuera cero y solo tuviera la variable de holgura. Y me daría que X1 ¿cuánto vale? 1. No. ¿Cuánto? No. No. En esta expresión aquí. 70. X2 40. y X3 90. 90. ¿Es lógico eso al principio? ¿Qué significaban las variables de holgura? Que es lo que faltaba para llegar a lo que dejó producir. Lo que no es producible. Sí. Al inicio del día o al inicio. ¿He producido algo? Entonces es lógico pensar que el primer conjunto de solución es la variable de holgura porque tengo todos los recursos disponibles. Acuérdense que X1 era lo que no he producido. Tengo todos los recursos disponibles como recursos. ¿Sí? Acuérdense que esto no es X4 y X5, por tanto no entra en el Z. ¿Ya? Por eso me gusta más esta tabla, pero si yo llevo esta tabla, ¿cómo sería? Construyámosla. X1 será 70. No. 1, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 1. ¿Ve? 70. 70. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 40. 40. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 90. 90. Ahora en Z, ¿cómo sería? 0, 0, 0, menos 40 y menos 60. menos. 60. ¿Cuánto vale? 0. Al principio, 0. Todos supieron de dónde salió esta tabla, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien no sabe? Ya. Z, ¿dónde salió el resultado de Z? De menos 40 y menos 60. Menos 40 y menos 60. ¿Cuál es el primer valor? 0. 0. 0. No hay nada. No hay... ¿Cuánto vale X1, X2 y X3 al principio? 0. No. Se necesita la... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Menos 40 y menos 60. ¿Cuánto vale Lo que puede... todo el equipo. Z? Hacer la consulta. Hacer la consulta. Es el objetivo. Dentro de la función objetivo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuáles son las soluciones iniciales al principio? Que... Pero 40x menos 65. ¿Cuántas son las soluciones iniciales?
inicial al principio, a ver. ¿Cuántas son las soluciones iniciales al principio? Dos, X y Y. La otra son de holgura. Serían 5. ¿Cuánto sería la solución al principio? Si mi variable de solución es x1, x2 y x3, ¿cuánto vale x1? 1. ¿Por qué? ¿El coeficiente lo acompaña? No, la solución no es el coeficiente que lo acompaña, es lo que vale. Y x1, x2 y x3 siempre van a tener coeficiente 1, porque son variables de holgura. ¿Cuánto sería la solución inicial cuando yo estoy partiendo, abriendo mi negocio en la mañana? No he peleado una papa. No he producido nada, ¿cierto? Pero ¿cuánto es la variable de holgura? ¿Qué significa la variable de holgura? Lo que no he producido. Perfecto. Entonces, ¿cuánto he producido de X? ¿No he producido de X1? ¿De X2? ¿De X3? Ok. ¿Sí? Perfecto. ¿Sabes dónde saqué ZJ menos Z, cierto? No. ¿Cuánto vale Z? 0, 0, 0, menos 40, menos 60. CJ, 0, 0, 0, menos 40, menos 60. 0, menos 0, 0. 0, menos 0, 0. 0, menos 0, 0. Menos 40. ¿Sí? No me lo cuento. Menos 40 da 80. Menos 80. Menos 50. Ya, 120. Sí, ¿Puedes explicar un segundo? ¿Qué es lo que es ZJ menos CJ? A ver. ¿Cuánto es? ZJ. Sí. Profesor, consulta. Sí. Me dijo recién, le pregunté yo que era CB y me dijo que era el costo. ¿Y CJ qué significa? El coeficiente, ahí sí. Esto es 0. No, esto es Bueno, 40. Y esto es 65. Z es el valor inicial de la función objetivo. Ya. ¿Cuál era la función objetivo? 40 menos 40 x3 menos 60 x 4 5. 5. Igual a 0. más 0 x1 más 0 x2 más 0 x3. ¿Sí? Menos 40 y menos 60 son los CJ, los que acompañan a Z. que están ahí. O sea, eso es Z. Sí. Esto es Z. Z. Aquí vamos a Z.
Si al principio yo no tengo ninguna solución, todos son cero. Por tanto, la diferencia entre CJ y menos CJ es 40 y 60. ¿Por qué? Porque 0 menos 0, 0 menos 40, ¿cuánto es? 0 menos menos 40. 40. 40, ¿ya? Ok. La pregunta es, ¿cuál es la primera variable que yo me tengo que preocupar que entra a la base? X5. X5, ¿por qué? La mayor produce, mira que En este caso, en esta tabla, en los CJ menos CJ, le estoy explicando cómo sale en este paper y en este paper, que son distintos. Cuando lo busquen, se van a encontrar con esta tabla, que es la más común, y esta tabla está más simplificada. ¿Ok? Aquí entra la más positiva, 60. Aquí entra la más negativa, menos 60. ¿Sí? ¿Por qué es diferente? A ver. Porque aquí mi zona ya está así sola. Porque una trabaja con símbolos, con los números positivos. Es diferente porque en esta transforma al tiro los CJ más CJ, entonces no es lo mismo. ¿Ya? Ok. una pregunta que me queda. ¿Sí? La J en este caso sería ¿qué? Las Jotas. Porque estamos en la 1, 2, 3, Z. 4, 5. Z, o sea, la J sería la variable. En este caso. ¿La J? No. Porque dice ZJ menos CJ. ¿Sí? Y Z, yo tengo Z y la J, ¿dónde aparece? ¿Usted de la variable? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, pues J vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale 5. Ok. Prosiguiendo aquí, ¿cuál es la variable que entra? X5. La más grande. ¿Cuál es la variable que sale? La mal. ¿Cómo lo calculamos? Si esta es la que entra, yo divido 70 dividido en 1, 40 dividido en 1, 90 dividido en 3. ¿Cuánto da esto? 70, 40, 30. ¿Y cuál es la que sale? La más pequeña. ¿Se acuerdan que hicimos la definición en el ejercicio? Porque era la que lograba satisfacer las tres inecuaciones en X5. Acá, ¿cómo sería? Lo mismo. Tomo esta y divido 70 dividido en 1, 40 dividido en 1, 90 dividido en 3 da 30. Por tanto, la variable que sale es X3. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento pivote? El que se junta con los dos, 3. ¿Por qué el elemento pivote? Como esta es la que entra, perdón, esta es la que entra a la base, es decir, tengo que cambiar a X3 por X5, porque mi solución inicial, primero partí con la variable de holgura, ¿cómo transformo a X3 por X5? Y ahí entra la matriz. Hasta que tenemos clase. Cuarto. Ahí entraría X5 porque del otro lado saldría igual X5, ¿no? No, X3 está aquí. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo transformo yo X3 a X5?
tengo que hacer yo? Y Para que entre X5, y ahí tengo que transformar esta matriz o esta línea de la matriz en una matriz identidad, es decir, que quede de la forma 0, 0, 1. 0. ¿Cómo transformo este 3? ¿En qué número lo tengo que dejar? No, en 1, porque tengo que asegurarme que entre en la base. ¿Cómo transformo este 3 en 1? dividido entre Lo divido por 3. Como está aquí. Ya. Toda esta fila por 3. ¿Cómo queda? 0 dividido por 3. 0. 0, 0. Un tercio. 0, 0, Un tercio. un tercio, Un tercio. un tercio, 1. 1, y aquí queda 30. 30. Y aquí también queda 30. Entonces esto queda como X5, pero falta una cosa. ¿Cómo transformo esto a 0? Resto. ¿Cómo? Lo multiplico por menos 1 y lo sumo. Menos 1 por 30, ¿cuánto da? Menos 30. Menos 30, más 40, 10. 10. Menos 1 por 0, 0, más 0. Menos 1 por 0, 0. A 1. 2. ¿cuánto da? 0. No sumando. Menos 1 por 0 es 0. Perdón, menos 1 más 1, 0. 0. Menos 1, Menos un tercio. Más 0. Menos un tercio. Menos un tercio. más 1, 2 tercios. Y ahí, menos 1 más 1, 0, y aquí queda 3. 10. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para que esto quede 0? Lo mismo. Multiplico el menos 1 y lo sumo. Menos 30 más 70, 40. Menos 1, Por 0. 0. Más 1. 1. más 1, 1. 1. No tiene. Menos igual. Pero decía Menos un tercio más 0, sería menos un tercio. Menos un tercio. menos un tercio más 2, 5 tercios. Menos 1. ¿Sí? Y abajo, ¿cómo queda abajo? ¿Cómo queda abajo? ZJ menos CJ. ¿Sí? ¿Cómo queda abajo? ¿Cómo llegamos aquí a nuestro valor? Porque nos falta todavía un multiplicado Z. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí?
tercera. Sumar la primera. Fíjense, estábamos aquí, ¿cierto? Ya. Estábamos aquí, ¿o no? Un tercio. Un tercio. Un tercio. Y nosotros llegamos aquí, que esto que está aquí. Un 40, 10, 0, 0, un tercio, 1, 30. ya. Tenemos que aquí 61 un tercio. Hay que dividirlo 60 por un tercio. O sea, 60 por 3. Y no debería. multiplicamos por menos 60 y sumamos que a menos 60 por 0, 0, más 0, 0, menos 60 por 0, 0. 0, menos 60 por un tercio queda 20. menos 20, Recién menos 20, sí. Menos 20. y aquí 20 por. 21. menos 20 más 40, 20, y aquí 0, y aquí menos 1800. ¿Sí? ¿O no? Un tercio. Menos 60. Pero, ¿por qué el segundo menos, de igual que menos 20? Porque 60 por un tercio. Es igual, menos 40. No, no, menos 20. El segundo también. El segundo también, ¿por qué negativo? Porque otra. Perdón, menos 20 entiendo, ¿cierto? Que 60 menos. Menos 20 Menos 20 ya. más 40. ¿Da? Ah, ya, lo borró. Pues, no. Sí. ¿Sí? ¿Es óptimo? No, ¿Por qué no? es negativo. ¿Qué es negativo? ¿Por qué es negativo? Se supone que debería ser mayor a. Mayor o igual a 0. Mayor a 0. En esta tabla, cuando son todos negativos, ahí paramos, pero aquí hay un positivo. Por tanto, ¿cuál sale? Mayor. Ah, aquí. El cuarto debería salir. X4. ¿Sí? Por tanto, para que salga X4, si esto es, ¿cuál entra? X4. ¿Y cuál sale? ¿Cuál sale? Dividiendo ¿dividiendo qué? 5 tercios en 40, 2 tercios en 10, 1 tercio en 30. ¿Sí? 20 en menos 1800. Por esa manera. Al dividirlo, ¿cuánto nos da aquí? 24. ¿Cuánto da? 40 dividido 5 tercios. 40 dividido 5 tercios. 24. ¿Sí? 24, sí. 24. Ya, 24, Después da 15. 15, 16, 30. ¿sí? 10. 10. Sumo el menor. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí o no? Sí. 2
2 tercios dividido en... ¿Pero por qué me da aquí 15? No, eso está mal. 10 dividido por 2 tercios. Sí, no puede ser 15. Sí, 15. 10 dividido por 2 tercios. 2 tercios. 10 dividido por 2 tercios. Sí, 15. A ver, son 30 dividido en 15, tienen razón. Y 40 dividido en 5 tercios son 40 por 3 dividido en 5. 8 por 3, 24. En un tercio son 90, ¿no? 90. Entonces sale X2. Y hay que hacer lo mismo. Hay que hacer lo mismo, ¿cierto? Yo sé que están un poco confundidos. Bastante confundido. Bastante Yo lo que no entiendo, ¿cómo Si llegamos no sabe hacerlo, no lo va a hacer bien. ¿Cómo llegamos a la matriz después de eso? Ese cálculo, ¿para qué sirve? ¿Para qué la matriz? Esto es solo cálculo. ¿Ya? Entra a la base la más positiva o la más negativa según sea máximo o mínimo. Claro, hasta ahí. Y tengo que transformar la matriz en una matriz pivote o una matriz identidad, dejándolo este elemento en 1. Para dejarlo en 1, lo divido por 2 tercios. Y después tengo que dejar 1, 0, 1, 0, 0. Y así voy haciendo todo el ejercicio. Pero, y después sería también lo mismo, sería 1, 0, 0, 0, para dejar el cruce en la matriz. ¿No? Después voy multiplicando cada uno de las filas. Cada una de las filas. Cada fila hasta que, ¿cuánto que se llama? Ese lo dejo en 1. ¿Sí? Y después la ecuación, la que es la principal, no me puede dar negativa, una vez que me dio positiva, ahí es cuando ya termino de ejercicio. Exactamente. De hecho, Ese se llama mi valor máximo. en el matriz se llama pivote, ¿o no? sí, pivote. Pivote. Si ustedes se fijan acá, en esta tabla no me gusta mucho, pero es la tabla que está ahí. Todo positivo, por tanto separa el ejercicio y nos dio, estos son los valores de cada uno de los que entró en la base. Eso es lo que debería producir de cada... Exactamente. Y esto sería, este es X1, este es X4 y este es X5. Entonces yo produzco 15 de X1. ¿Qué significa ese 15 de X1? Que uno le da una locura. Entonces, el tiempo que me queda Perdido, que no produjo. no produje nada. Produje 15 de X4 y 25 de X5. Y eso me da 2100. Lo que logré de ganancia. ¿Sí? Ya, y hay que, ahí se matriz, 15, 15, 15. ¿Sí? Y las variables básicas son X1, X4 y X5, y las no básicas X2 y X3. Las que quedaron fuera de la base que tienen un valor 0. Yo les sugiero que el paper que les compartí con su compañero lo estudien. Yo les pedí que lo imprimieran para esta clase. Sí. Profesor, ayer usted me pasó el pendrive, sí, lo compartimos. Bueno, pero tienes que traer un computador, algo para verlo. Bueno, la próxima clase es la última clase de la prueba. Y vamos a ver dual y precios sombra. O sea, ahí ya con eso, o sea, la próxima clase no veríamos. Yo asumo que ya está entendido. Salvo que no sea así. No es así. No, asuma. O sea, con las caras que tenemos. Pero la cara yo no puedo hacer mucho. Y la que hay. Se lo puede mejorar, hacer un ejercicio. Hay ejercicios fáciles, hay ejercicios nomás. Ok. Yo les sugiero que el paper que le pasé a su compañero lo lean. ¿En YouTube cómo se busca, bro?
Método simple. Método simple. Sí, método simple, búsquelo. Hay mucho material al respecto. ¿Ah? No lo comparto con usted. Y- Mándame un WhatsApp. Yo le subo el link. Bueno, tengo WhatsApp, pero lo subí Subo el link a YouTube. a YouTube. ¿Ok? El delegado Fabio, Yo les pido que revisen el método la próxima semana, ya sea, va a aparecer esta tabla que es la más común, y lo 9552. comentamos en la próxima clase. ¿Ok? ¿Tu nombre es? Fernando.